Bendiciones, pueblo de Dios, que Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a un programa más en el cual sin duda vamos a seguir aprendiendo un poco de la palabra de Dios. Hoy quiero que meditemos en la palabra de Dios, sobre todo en 1 Corintios, en capítulo 10, en el verso 12, y dice la palabra de Dios así: si ustedes piensan que están firmes, tengan gran cuidado de no caer. Y dice el verso 13: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Qué linda esta palabra. El desafío de un hijo de Dios. ¿Qué es un desafío? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido en alguna ocasión un desafío en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido retos, hemos tenido momentos difíciles en los cuales se nos ha sido tan complicado y en los cuales hemos estado a punto de renunciar a todo, de dejarlo todo, porque en nuestro caminar tuvimos un desafío que para nosotros fue demasiado grande? Por eso, a través de esta lectura que hemos meditado, nos damos cuenta que hay un verdadero desafío para el Hijo de Dios. ¿Y sabes cuál es? Es el de mantenerse en pie. El de no caer. Sino que, como dice Pablo, si ustedes piensan que están firmes, está bien. Le está diciendo Pablo a los hermanos de Corintios. Les está diciendo, les está llevando un mensaje de parte de Dios y les dice: ok, si ustedes creen que están bien, que están firmes, que están luchando, está bien. Pero una cosa sí les aclaro: que el hecho que estén bien o el hecho que se sientan bien no significa que no van a tener desafíos en su vida cristiana. Que no van a ser tentados, que no van a recibir pruebas, que no van a ser procesados, que no van a tener luchas. Más bien les quiero aconsejar que tengan muchísimo cuidado de no caer. Y de eso queremos hablar. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia y es muy bonito decir: yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Y esto está como lo que muchas veces se escucha en el mundo, o nosotros tenemos ese lenguaje y lo decimos así. El joven, porque es joven, porque está en su fuerza, en su juventud, no tiene dolencias, no tiene enfermedades, no tiene problemas, no tiene dificultades, no tiene nada. Pero esto es algo que no es cierto. ¿Y sabe por qué? Porque el joven tiene problemas como una persona mayor. El joven, hoy en día, usted nos pregunta a nosotros, nos quejamos por todo. ¿Y sabe por qué? Porque ahora, lastimosamente,
Quizás no somos como las personas de la antigüedad o de antes, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, sino que ahora nuestra juventud está cadeciendo de muchas dolencias. Y eso es una mentira cuando muchos dicen, tú eres joven, tú no tienes ningún desafío en tu vida, tú no tienes ningún problema en tu vida, y no es así. Por eso, la palabra de Dios a nosotros nos aconseja a mantenernos en pie. A mantenernos en pie. ¿Y cómo así? Es bonito ir a una iglesia, es bonito andar una Biblia en nuestras manos, es bonito cantarle a Dios, es bonito ir a cualquier actividad de una iglesia. Pero realmente el Hijo de Dios se va a enfrentar a muchos desafíos en su vida cristiana. Y hay un gran número en ese listado, pero quizás digamos algunos. El desafío de un hijo de Dios va a ser mantenerse íntegro, mantenerse transparente, sin ocultar nada, nada que vaya con malicia. El desafío de un hijo de Dios va a ser mantenerse en santidad. ¿Y qué es eso? Recuerda que la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Y esa palabra santidad es un gran desafío para muchos hijos de Dios, el cual muchas veces se nos olvida que hemos sido aquel pueblo que Dios escogió, apartó, santificó, compró con su sangre preciosa. Aquel pueblo que Dios ha dedicado a su adoración para que nosotros le exaltemos, para que nosotros le adoremos. Hemos sido consagrados para Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el que se constituye amigo de Dios es enemigo del mundo. La santidad va a consagrarnos a tener una relación cercana con Dios. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos un desafío en esa área? Que muchas veces se nos es difícil orar, se nos es difícil dejar un momento de todo nuestro tiempo y nos mantenemos tan ocupados en lo material, nos mantenemos tan ocupados en los problemas, en los afanes, en lo que dicen de mí. Y muchas veces se nos olvida que tengo que dejar un tiempo para consagrarme, para santificarme, para presentarme delante de Dios, ya que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual yo me tengo que presentar delante de Dios con un templo puro, santificado. Y es el desafío que todo cristiano, todo hijo de Dios tiene. El poder mantenerse en pie ante todas las adversidades, ante todos los ataques que el enemigo muchas veces nos lanza. Otro de los desafíos que nosotros encontramos en la palabra de Dios es el de mantenernos fiel a Dios. Fiel a Dios. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de personas como José,
que se mantuvieron fiel a Dios, que prefirieron ir a la cárcel, que prefirieron ser expulsados del palacio, ser humillados, pero se mantuvieron fiel a Dios. Y tenemos el otro ejemplo de Pedro, cuando negó 3 veces a Jesús, que no lo conocía. Él no pudo mantenerse en pie, sino que cayó. Y ese es el desafío de nosotros ahora en día, el de mantenernos en pie. No importando cuál sea tu desafío que tú estés atravesando en tu vida. Es bonito decir yo pertenezco a tal iglesia, a tal denominación, pero en los momentos cuando estamos solos o cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, es ahí donde la palabra de Dios me aconseja: Saraí, acuérdate que si tú dices que estás bien, que si tú crees eso, está bien, pero recuerda el tener cuidado de no caer, Saraí, porque hay que ser sinceros. Somos carne, somos seres humanos, sentimos, y Dios nos manda a que nosotros tengamos cuidado en nuestra vida. El desafío para los matrimonios es mantenerse fiel a Dios, a su esposa y a su esposo. El desafío de los hijos con los padres es mantenerse fiel a su padre, a sus hijos. El desafío del Hijo de Dios es mantenerse fiel hacia Dios. Es mantenernos fiel con lo que Dios nos ha dado. El enemigo es astuto. Y recuerda que él anda como león rugiente, viendo a quién destruir. Él no te quiere ver feliz. Y muchas veces el enemigo ve de qué manera nos hace caer. ¿Y cómo me puede hacer caer cuando ya no le soy fiel a Dios? Tenemos un ejemplo alguien puede decir, tan pequeño, pero no es así. Es un ejemplo que Jesús puso y está en Mateo 5:28, cuando dice: si alguno codiciare a una mujer, y dice que con solo pensar, solo se imaginó, ya pecó, ya falló, ya fue infiel. Lo dijo Jesús, algo que fue algo insignificante, pero dice con solo pensar y codiciar a una mujer o codiciar algo de su prójimo, de su hermano que no es suyo, ya falló, ya fue infiel. ¿Y cómo así? Dice la Biblia que con solo pensar ya falló. Este es un ejemplo del desafío de un hijo de Dios. Cuida tus pensamientos. Cuida lo que piensas. Ten cuidado con la razón. Porque muchas veces el razonamiento o el pensamiento nos va a decir, tú tienes la razón. Muchas veces nos va a decir eso. Tú estás en lo correcto, tú tienes aquí, tú tienes allá. Pero recuerda que la Biblia nos manda y nos llama a tener cuidado en nuestra vida espiritual. Ten cuidado de lo que vas a hablar. Ten cuidado de lo que vas a decir. Y esta parte me gusta mucho, fíjese. Y es el verso 13 cuando dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros traviesan. Es que alguno puede decir de nosotros, hermana Viera, lo que a mí me está pasando, solo a mí me pasa. Viera que yo no sé por qué tanto problema, tanta dificultad, yo no entiendo. No, la Biblia nos dice
Dice la Biblia, mire, la Biblia lo dice. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Todos nosotros somos tentados en algo. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles, todos tenemos luchas, no solo un grupo, una persona, no, todos los hijos de Dios tenemos luchas en nuestra vida espiritual. Y el enemigo no tiene lucha, no le está haciendo la guerra a una persona, a una iglesia, le está haciendo la lucha, la guerra a todo el pueblo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque quiere hacer caer al pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios cae? ¿Qué pasa cuando uno falla, cuando uno comete un error? La Biblia dice que el enemigo va a la presencia de Dios, va y nos acusa. Va y nos acusa a cada uno de nosotros. Por eso, amado hermano, la palabra de Dios nos aconseja en esta noche. Ante todo, procura y ten cuidado de no caer. De no caer en desobediencia. De no caer en la mentira. De no caer en el adulterio. De no caer en la fornicación. De no caer en la malicia. De no caer en los chambres, de no caer en los malos comentarios, de no caer en los vicios, de no caer en la desobediencia, de no caer en la soberbia, en el enojo, en la ira, de no caer en aquello que te lastima y te daña a ti. La palabra de Dios nos manda a tener muchísimo cuidado. Y otro de los desafíos que nos puede hacer caer es cuando perdemos la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces las pruebas, ¿a cuánto nos gustan las pruebas? A ninguno. Y muchas veces las pruebas, los problemas, nos van a querer hacer dudar y botar nuestra fe, de que ya no creas en Dios, de que ya no creas que Dios te escucha, de que ya no creas que Dios escucha tu oración, de que Dios te está mirando. Y ese es uno de los desafíos más grandes que nosotros como pueblo de Dios tenemos. En el momento donde nosotros más débiles estamos, es cuando el enemigo viene, como lo dice Mateo 4:4. Jesús estaba en el desierto, estaba débil y tenía hambre. Vino el tentador a ofrecerle 4 ofertas muy grandes. Asimismo es el diablo cuando ve que nosotros estamos débiles, estamos en la prueba, estamos en el momento que no hayamos qué hacer. Él se quiere apoderar de nuestros pensamientos, se quiere apoderar y robarnos la fe. Y es ahí donde uno de tus desafíos va a ser mantenerte firme en la fe, confiando en Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que todo aquel que se acerca a Dios, crea que Él existe. Y todo aquel que busca a Dios va a recibir su recompensa. Tu desafío va a ser en el momento difícil mantenerte en pie y decir, yo creo que Dios sí existe. Aunque tú veas en tu casa, en tu familia, en tu vida espiritual, veas solo problemas. Veas que todo está mal, veas que no tienes nada, tú tienes que decir, yo creo que Dios sí existe y que Dios me está escuchando y que Él me va a ayudar a salir de esto.
Cuando tú te mantienes en ese nivel, en esa forma de creer, tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo creo que tú sí existes, yo tengo fe. Y tú vas a vencer ese reto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a dudar? Comenzamos a decir, sí. Y le damos el ok al enemigo, sí tienes razón. Dios no me escucha. Sí tienes razón. Ya no me voy a congregar, ya no voy a ir a la iglesia. Voy a dejar mis privilegios. No vale la pena, yo tanto que me esfuerzo, yo tanto que lucho. Yo hago aquí y hago allá y no lo ven, no lo valoran. Amado hermano, Pablo decía en su palabra también. Dios nos hablaba a través de Pablo y decía, ¿a quién buscan agradar? ¿Al hombre o a mí? Si tú quieres agradar al hombre, estamos mal. Pero si queremos agradar a Dios, estamos bien. No necesitamos el aplauso del hombre. No necesitamos la felicitación del hombre. Necesitamos el ok de Dios. Otro de los desafíos va a ser mantenernos llenos de amor. La palabra del Señor dice en Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ese es uno de los desafíos que también tenemos como hijos de Dios. El enemigo muchas veces nos quiere hacer caer. Pero Dios nos dice, mantente en pie, firme. Hermana Saraí, fíjese que me contaron de que dicen que a usted no le cae bien a la hermana. Que la líder dice que usted es una persona desobediente. Ay, y vengo yo y digo, le doy cabida al enemigo y digo, sí, tiene razón, esa hermana ya va a ver. Y comienzo yo a decir, esa hermana también a mí me cae mal, me molesta, no la puedo ver. Pero la Biblia me manda que el amor cubrirá multitud de pecados. Y también la Biblia me manda que las muchas aguas no van a poder apagar el amor. Está diciendo los problemas, los menosprecios, los rechazos, los insultos, las críticas, la murmura, lo que digan de ti no va a poder prevalecer en tu vida. ¿Por qué? Porque en ti está el amor. Amado hermano, ese es uno de los desafíos más grandes. Pero Dios nos manda a no caer, sino a mantenernos en pie. A decirle a Dios, Señor, yo vengo de rodillas ante ti a decirte, enséñame a amar a aquel que no me ama. Enséñame a amar a aquel que me menosprecia. Enséñame a amar a aquel que un día me lastimó. Enséñame a amar a aquel que un día habló mal de mí. Enséñame a amar a aquel que un día no creyó en mí. Hemos sido llamados a vencer. Hemos sido llamados, amados hermanos, como hijos de Dios, a enfrentarnos todo desafío dependiendo el nombre. Hemos sido llamados a perdonar. Es que él no se merece mi perdón. Es que ella no se merece mi perdón. ¿Sabes algo? Una vez soy líder y en una de mis reuniones hace unos años, recuerdo muy bien que había una hermana y esta hermana era muy delicada, no se le podía decir nada. Y recuerdo que esa vez esta hermana me habló fuerte, me dijo muchas cosas. Y esa vez yo le dije, hermana, si usted no quiere, pues está bien. Nosotros sí lo vamos a hacer. Usted, pues si no quiere hacer, no quiere desempeñar su privilegio, pues está bien. Pero aquella hermana
Yo siempre me le había quedado callada, pero aquella hermana, cuando yo le respondí, ella lo tomó como un insulto. Se fue tan molesta y se fue hablando de mí. Y recuerdo muy bien que ese mismo día le digo a mi pastor, pastor, esto y esto me pasó con X hermana de mi reunión. Y yo anhelando que él me dijera, Saraí, sí tienes la razón, Saraí, pues déjala. Y me dice, Saraí, tienes la razón, sí, pero ve y pídele perdón a ella. Y yo, ¿cómo así, pastor? Si ella fue la que me ofendió a mí, ¿por qué yo voy a ir a pedirle perdón a ella? Y él me dijo, a eso nos manda Dios. Aunque nosotros no hayamos ofendido, sino que nos ofendieron a nosotros, Dios nos manda a pedir perdón a aquel que a nosotros nos dañó. Ahí iba yo, recuerdo muy bien, llegué a la casa, la hermana no me dirigía la palabra, hablaba con otros hermanos menos conmigo. Le pedí perdón, me sentí humillada, pero a la misma vez me sentí tan bendecida porque aprendí que aunque yo no haya hecho nada, era mejor mantener la paz. Ella no me iba a venir a pedir perdón a mí, pero yo fui por la misericordia de Dios. No fue fácil entender eso. El desafío de nosotros como hijos de Dios va a ser eso, enfrentar. No caer, no encerrarme en que no puedo, no encerrarme en que no, es que yo no hice nada. No, lo que voy librando es de tener cuidado y de estar firme delante de Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo y lo repito, es bonito decir yo voy a la iglesia, yo ando una Biblia, yo canto, yo predico, pero el desafío del Hijo de Dios es vivir la palabra de Dios. El desafío del Hijo de Dios es cuidarse de no darle la espalda a la palabra de Dios, porque hoy en día hay muchos en teoría, pero menos en la práctica. Y Dios nos manda a vivir lo que predicamos. Dios nos manda a poner por obra, por práctica lo que escuchamos a través de su palabra. El desafío de un cristiano va a ser mantenerse lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es obedecer la palabra de Dios, es anhelar la palabra de Dios, es vivir en la palabra de Dios. Es pedirle al Señor, dame de tu fruto del Espíritu Santo, revélame tu palabra. Ese va a ser el desafío, mantener ese avivamiento, ese fuego, ese amor, ese anhelo, esa sed por sentir la presencia de Dios. Porque hoy en día, hermanos, no nos engañemos. Lastimosamente hay una frialdad, una heladez en las iglesias cristianas, donde decimos que tenemos a un Dios vivo, poderoso, pero ahora el pueblo está dormido, está decaído, desanimado. Se dejaron vencer y hemos caído. Y no nos hemos dado cuenta que estamos durmiendo, que estamos ahí. No nos hemos dado cuenta y no estamos haciendo nada. Por eso el desafío de un hijo de Dios va a ser mantenerse lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario? Porque dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y ustedes me van a ser testigos. Necesitamos el Espíritu, necesitamos ser llenos, el cual nos va a guiar a toda verdad, toda justicia, el cual nos va a consolar, el cual nos va a dar fuerza, te va a dar poder, autoridad, y no autoridad para decir yo soy el vaso de fuego, yo soy el vaso de aquí, de castigo, de disciplina. No, autoridad para que nosotros podamos en el nombre de Jesús poner manos sobre un enfermo y el enfermo sea sanado. Autoridad para muchas veces sujetar aquello que a nosotros nos gusta, que la carne nos atrae. Por eso nosotros vamos a ser tentados, pero también la palabra de Dios nos manda
a que luchemos. El desafío también que un hijo de Dios va a tener ante una crítica. ¿Cuántos hemos escuchado críticas que están hablando de nosotros? Muchas veces sí. Pero ¿cómo tú y yo tomamos esa crítica? ¿La tomamos para bien o la tomamos para mal? La Biblia dice en Proverbios 15, 31, 32, si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa de sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Aquí está hablando de una crítica constructiva. Y a veces hemos recibido críticas constructivas que son buenas, porque nos ayudan a crecer. Cuando tú escuches que alguien está hablando de ti, analízalo y di, ok, no lo voy a tomar para mal, porque si lo tomo para mal me voy a destruir, me voy a envenenar, voy a sentir raíces de amargura, de rencor, de resentimiento. No, ¿sabes qué? De esa crítica, de ese comentario, que sea algo bueno para tu vida. Toma lo bueno y di, ok, si es verdad, tiene razón, tengo que mejorar en esta área, y mejora. No permitas que la crítica te dañe, te destruya. No, tú di, yo tengo que ser mejor. Y es verdad, voy a aceptar eso. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos manda a eso. Nosotros, amados hermanos, el desafío que como iglesia vamos a tener va a ser vencer toda crítica mala que venga contra nuestra vida, que nos quiera hacer caer. ¿Cuántos problemas, pleitos, desórdenes no han ocurrido por un comentario? Pero Dios nos manda a que nosotros le pongamos mayor empeño, atención a la palabra de Dios que a malos comentarios. Tú y yo debemos de atravesar este desafío. Debemos de anhelar las cosas de Dios. Dios nos manda a obedecer su palabra. Uno de los desafíos que vamos a tener va a ser eso. Estamos en un mundo, hermanos, donde el mundo, que sabemos que es el enemigo que está detrás de este mundo, nos ha retado a desobedecer la palabra de Dios. Y ahora en día no es necesario salir de una iglesia e ir al mundo. Ahora el mundo ha entrado a la iglesia. Porque muchas veces nosotros no hemos enfrentado ese reto de decir, yo te voy a vencer. Tú me quieres hacer caer. Tú me quieres hacer que yo pierda mi consagración, mi integridad ante Dios, pero lo voy a vencer. Uno de los desafíos también que muchas veces atravesamos es que el enemigo quiere hacer que nosotros caigamos y ya no amemos a Dios. Pero tú tienes ese desafío para que tú te mantengas en pie y digas, yo voy a amar a Dios. Yo y mi familia vamos a amar a Dios. Para que tú digas sobre todas las cosas, yo voy a amar a Dios. Yo voy a servir a Dios. Y no solo por lo que Él nos dé, sino que porque Él se lo merece. Es necesario que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Y recuerda, va a ser uno de tus retos en tu vida. Y tú tienes que poner a Dios en primer lugar, porque Él se lo merece. No para que me vean o para que los hermanos o las demás personas estén informadas, no, porque Él se lo merece. Él se merece el primer lugar en nuestra vida. Otro de los desafíos que vamos a tener es contra el desánimo. El desánimo, amados hermanos. Otro de los desafíos es contra los malos pensamientos. Otro de los desafíos que vamos a tener es contra el pecado, que muchas veces nos incita a desobedecer a Dios. Recuerda que el pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ser desafiados a desobedecer la palabra de Dios, a renunciar, pero la palabra del Señor nos anima y dice, el que salga vencedor, le daré derecho de sentarse conmigo
Mira lo que dice, así como yo vencí y me senté en el trono con mi Padre. Al que venciere. Hemos sido llamados, amados hermanos, a vencer. Hemos sido llamados a mantenernos en pie. Por eso la palabra de Dios dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Esos serán uno de los ejemplos, pero hay muchísimos más. Recuerda, el desafío de un hijo de Dios es mantenerse en pie. Es de mantenerse en pie, en santidad, consagrado para Dios. Yo sé que hay un remanente que lucha y que Dios los bendiga. Pero también habemos otro remanente que luchamos. Y es ahí donde la palabra del Señor nos manda. Al que venciere, yo le voy a dar derecho de que se siente conmigo en mi trono. Si tú dices, yo no puedo, hermana, yo no puedo, se me es difícil. ¿Sabes algo? Ve delante de la presencia de Dios y ora. Y dile al Señor sinceramente que te ayude en tus debilidades. Recuerda que tenemos un desafío y es de mantenerme en pie. Y el mantenerme en pie es mantenerme creyendo en Dios y no dudando. Que Dios te bendiga y derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Recuerda la importancia que es de orar. Porque cuando nosotros oramos no desmayamos. Que el Señor les bendiga en gran